¿Cómo es la canción? Pedro, 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 tu mujer, tu esposa es corrupta y vos también. Pedro, 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 tu mujer, tu esposa es corrupta y vos también. Pedro, Pedro, Pedro. Tú te callas. Bueno, a ver. Vamos a ver el vídeo que acaba de sacar Juan Ramón Rayo hace apenas 23 minutos. Vamos allá. Diplomático entre España y Argentina. El gobierno socialista de Pedro Sánchez ha decidido retirar definitivamente al embajador español en Argentina. No solo eso, el gobierno socialista de Pedro Sánchez está estudiando prohibir la entrada de Javier Milei a España el próximo 21 de junio. Veámoslo. En la visita diplomática también está planteándose que no te dejamos pasar. A ver, el 21 de junio es después de las elecciones europeas. Yo creo que no va a colar la historia. Pero vamos. El vídeo de ayer lo dedicamos a estudiar las causas del reciente conflicto diplomático abierto entre el Estado español y el Estado argentino a raíz de unas críticas reactivas y defensivas del presidente de Argentina, Javier Milei, en contra de la esposa del presidente del gobierno de España, de Begoña Gómez. En ese vídeo ya vimos que las críticas, los ataques, las denuncias públicas de Javier Milei en contra de Begoña Gómez se producían dentro de un contexto de descalificaciones e insultos unilaterales desde el gobierno de España hacia Javier Milei y sobre un fondo que tenía cierta razón de ser. Aquí podemos ver la recopilación que ha puesto Daniel Lacalle. A ver si la encuentro. Aquí está. Algunas de las referencias que compartimos con ustedes, mira. Frente a la estridencia, Sergio Massa representa la tolerancia y el diálogo. Ojalá gane Massa y no gane Milei, ¿no? Pero La libertad, señorías, no es comprar y vender órganos, como hace el candidato al que ustedes defienden en Argentina, el señor Milei. he escuchado decir a un líder de extrema derecha en otra parte del mundo, en Argentina. Mire, a los fascistas, como Milei, A la derecha tradicional argentina, arrollada por el delirante discurso reaccionario de Milei. Hay gente muy mala que siendo ella misma ha llegado a lo más alto. Milei, por ejemplo. La libertad que concibe la derecha y la extrema derecha es la libertad de Milei. Es la libertad que entiende que poder vender un riñón cuando eres pobre para poder vivir es ser libre. Cuando salió, no sé en qué estado y previa a la ingesta o después de la ingesta de qué sustancias, pero salió a decir aquello de... Simoriux. Los órganos están bien, pero prefiero un simple teclado. Puñito para ti. Ok. Vale, esto es el contexto en el que Javier Milei dice las cosas que dice, ¿vale? Pero no, nosotros hemos retirado el embajador de Argentina por la brutal agresión que sufrió Pedro Sánchez y el pueblo español en su totalidad cuando Javier Milei referenció que la mujer del presidente era una corrupta. Es decir, los indicios de corrupción o al menos de prácticas poco decentes de la esposa del presidente del gobierno, de la esposa de Pedro Sánchez, Begoña Gómez. Sin embargo, también en ese vídeo ya dijimos que las declaraciones de Javier Milei como presidente de Argentina podían ser problemáticas no porque fueran las que iniciaran las agresiones o porque el fondo, el contenido de las mismas fuera falaz, sino porque previsiblemente el gobierno socialista de Pedro Sánchez ejercería violencia vicaria contra el pueblo argentino, tratando de dañar de rebote a Javier Milei. Y de momento ya ha dado un primer paso en esa dirección. El gobierno socialista de Pedro Sánchez no solo ha llamado a consultas al embajador español en Argentina, no se ha quedado en eso, sino... Conflicto diplomático, chicos. Las Malvinas fueron un chiste comparado con la furia de nuestro presidente ante las injurias y calumnias de su señora. Que finalmente ha decidido retirar de manera definitiva al embajador español en la Argentina. Y al parecer las hostilidades del Estado español en contra de Argentina no se van a quedar ahí.
El gobierno de España también está estudiando expulsar al embajador de Argentina en España e incluso romper relaciones diplomáticas con Argentina. Todo esto, marcad mis palabras, hasta el 9 de junio. Estamos a 21 de mayo, ¿vale? El 9 de junio es exactamente la semana que viene, ¿no? La siguiente, el domingo de la semana siguiente. A partir del domingo de la semana siguiente, todas estas barrabasadas, todas estas... ¡Oh, Dios mío! Juro hoy, ahora mismo, que nunca volvería a pasar hambre. Todas estas subnormalidades del gobierno de España, de repente... pues... No, al final... Bueno, las historias. Pasadas las elecciones europeas, todas estas gilipolleces... Es que esto es sanchismo en estado puro. O sea, toda esta puesta en escena, toda esta falsa indignación, todo este cinismo alrededor de lo totalmente soliviantados que se encuentran. Ay, cómo han podido. Esto es absolutamente terrible. Todo esto, por favor, Silvia Incharrondo, haznos la cama. Todas estas gilipolladas solo pueden suceder porque el gobierno ahora mismo tiene una narrativa con Javier Milei de la que entienden que pueden sacar partido electoral de cara a las elecciones europeas, que básicamente se han convertido ya en un plebiscito de Pedro Sánchez y en un plebiscito de Pedro Sánchez y los chanchullos de su señora, ¿vale? Igual la medida no es cargar contra los argentinos, que no tienen la culpa de que su presidente haya dicho lo que ha dicho. Igual la cuestión es declarar persona non grata a Javier Milei. Bueno, eso sería una medida intermedia que cargaría simplemente contra Javier Milei, pero que despejaría el camino para los dos países y también para las empresas españolas. Igual la medida no es... Habría que declarar persona non grata a Javier Milei. Bueno, Elisa Beni, que es de izquierdas pero últimamente está bastante basada, ha dicho: desproporcionada escalada que la va a que recomponer porque ya no queda sino la ruptura de relaciones y declarar la guerra. A ver si viendo los escalones nos damos cuenta de la desaforada respuesta a un populista ultra y encendido pero que comanda un país de 46 millones de hermanos. El gobierno retira definitivamente a la embajadora española en Buenos Aires tras la nueva escalada de Milei. La nueva escalada. Dios santo, chaval. No solo eso, por supuesto, el gobierno de España también está estudiando impedir la entrada de Javier Milei en nuestro país el próximo 21 de junio, cuando debía acudir a recibir el premio Juan de Mariana a una trayectoria ejemplar en defensa de la libertad. Para que nos hagamos una idea del disparate que supone retirar definitivamente al embajador de España en Argentina. El gobierno español de Pedro Sánchez está denunciando día sí y día también que el Estado de Israel está perpetrando un genocidio en Gaza. Conste que no estoy entrando en el fondo de esta cuestión porque no me siento cualificado para hacerlo. Solo estoy exponiendo los hechos tal como los percibe y los denuncia el gobierno español. El gobierno español, repito, está denunciando que el Estado de Israel perpetra un genocidio en Gaza y a pesar de estar perpetrando, según el gobierno español, un genocidio en Gaza, el Estado español no ha retirado el embajador de España en Israel. Eso lo harían los podemitas, pero yo creo que Pedro Sánchez y el Partido Socialista no tiene cojones para retirar al embajador de Israel, sinceramente. Aunque, visto lo visto, a esta gente se la pelan muchas cosas, ¿eh? Como tampoco retiró el embajador de España en Rusia después de la invasión de Ucrania. Es decir, que para Pedro Sánchez, cometer un genocidio no es razón suficiente para retirar el embajador de Israel. Ahora bien, Javier Milei, como presidente de Argentina, insinúa que Begoña Gómez es corrupta e inmediatamente retira al embajador de España en Argentina. Es que las frivolidades y prioridades morales de este gobierno con este hecho quedan clarísimas. El interés personal y familiar de Pedro Sánchez es más importante para Pedro Sánchez que la comisión de un genocidio. ¿Y esto por qué es así? Pues es que ellos tampoco creen que Israel esté cometiendo un genocidio. Es que todo es pura narrativa, ¿sabes? Es puro relato, es full cuento. Porque en la cabeza de Pedro Sánchez existe una identificación absoluta entre persona y Estado. Para Pedro Sánchez,
Atacarle a él o a su entorno familiar o a su entorno partidista es atacar al Estado español. No creo que Pedro Sánchez crea esto, sino que Pedro Sánchez es lo que quiere hacer creer porque es conveniente para el relato que está intentando montar. Vamos a ver, las elecciones europeas ahora mismo se plantean justo después de todo el histrionismo este ridículo y teatral que ha hecho Pedro Sánchez a partir de las investigaciones sobre la corrupción de su mujer, sobre pues todo los casos de corrupción que salpican al Partido Socialista y demás. Entonces, básicamente, la deriva que Pedro Sánchez ha tomado es la de... No solo es... Voy a plantear una suerte de plebiscito, ya no por los casos de corrupción o por los chanchullos de mi mujer, sino en defensa de la democracia contra aquellos que la intoxican con noticias en las que atacan continuamente al Partido Socialista y a mi persona. Y familiares, también por ejemplo su hermano y demás. Entonces, básicamente, haciendo este tipo de movimientos, lo que hacen es generar esa polarización. Es decir, no, esto no va de que mi mujer sea corrupta. Esto no va de que tenga casos de corrupción ahora mismo que me salgan por las orejas con todas las mascarillas, Armengol, etcétera, etcétera, etcétera. Caso Koldo, Ábalos, que fue mi número 2 durante muchos años. Esto no va de esto. Esto no va tampoco de los chanchullos de mi hermano. Esto va de esas fuerzas antidemocráticas de la ultraderecha y del fascismo que están intentando asaltar, ¿vale? La pura democracia y la libertad que nos hemos dado los españoles y el progresismo del Partido Socialista y todas estas cosas que odian como el feminismo y todas las cosas buenas y bonitas del mundo. O sea, básicamente esa es la narrativa que está intentando imponer Pedro Sánchez y que además muchos medios de derechas e incluso de vez en cuando la oposición le puede llegar a comprar, ¿vale? Por eso entrar en el marco de Pedro Sánchez es tan peligroso. Pues yo de no. Y por eso ha elegido en este caso a Javier Milei. Javier Milei, al ser una persona tan histriónica, tan caricaturesca, tan exagerada y demás, es perfecta para convertirla en antagonista de Pedro Sánchez. Para apuntalar esa narrativa. De no, esto no va de mi mujer y sus chanchullos, no va de mis casos de corrupción, no va de esto, va de defender la democracia en contra del fascismo. Blanco contra negro, la luz contra la oscuridad. Oye, pero... coño, que es que tenemos aquí unos cuantos casos de corrupción, tenemos aquí tu mujer teniendo unas relaciones que son muy poco decorosas para la mujer del presidente del gobierno, tenemos todos los chanchullos que se están saliendo ahora con tu hermano, que está pagando los impuestos en Portugal para ahorrarse una pasta en la declaración del IVA. Es decir, vamos a ver, por favor, sosiéguense. Pero no, Pedro Sánchez lo eleva a no, esto es una lucha diplomática, nos han insultado, el gobierno de Milei que vende órganos representa la maldad y todos los valores antidemocráticos con los que nosotros queremos luchar y bla, 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 bla. Es pura prosa, tío. Es full narrativa. Es Pedro Sánchez en su más pura esencia. Y esto es hasta las elecciones del 9 de junio. Después de las elecciones del 9 de junio, como ya hay un parón en el rollito electoral, hasta que haya unas nuevas elecciones que se inventará una nueva historia, ¿vale? Para que todos esos casos de corrupción o todo aquello que salpique o que de alguna manera pueda socavar la integridad de su gobierno, pues quede opacado por una nueva, ¿sabes? Por una nueva lucha a vida o muerte que acaba de surgir ante los peligros que acechan nuestra democracia. Para que todo esto quede en un segundo plano y se hable de la lucha del bien contra el mal, básicamente. Entonces, no, pero es que me parece excesivo, claro, porque Pedro Sánchez se arroga que él es España y tal, pero eso es solo un artificio. Es un artificio para vender la moto que está intentando vender. Básicamente. Eso es incluso atacar a la forma democrática de ese Estado, porque Pedro Sánchez se identifica a sí mismo, no sus ideas, que son ideas que puede tener cualquier otro, correctas o equivocadas, sino a su misma persona
con la esencia de la salvación de la democracia en España. Ese ha sido el eje de todo su discurso en todas las últimas campañas electorales. Kaskerbal, gracias por la suscripción. Mientras tanto, Javier Milei, veremos hasta dónde le llega el totalitarismo en sangre. Aviso, yo viajaré a recibir el premio Juan de Mariana. Veremos si su gran complejo de inferioridad le permite que los liberales españoles puedan galardonarme en persona. Pedro Sánchez sopesa prohibir la segunda visita de Milei a España para recibir un premio. Basado o rojo pastillado. No, tío, es una locura, tío. En primerísimo directo estamos viendo esto. Electorales. Si yo no salgo reelegido como presidente del gobierno de España, la democracia desaparece de España. Por tanto, me tenéis que votar aún con 20 pinzas en la nariz, porque la salvación de la democracia en el Estado español es mucho más importante que el desagrado personal. Pero ya verás como esto se lo va a ahorrar. Es decir, si Javier Milei viene, ya veréis como no va a haber circo. Porque es el 21 de junio. Ya semanas después de las elecciones europeas. Si en lugar de venir el 9 de junio, Javier Milei se plantease esta idea de no, yo voy a desafiar cualquier subnormalidad que me diga el presidente de España y el 6 de junio voy a recibir ese premio. Había lío en el aeropuerto y había conflicto diplomático importante. Porque a este señor le convenía. Exclusivamente. Al ser el 21 de junio, va a venir a recoger el premio. No sé si al final se reunirán o no se reunirán. Me la pela bastante. Pero, al ser después y no antes, veremos como... bueno. Pues nada, sí, al final nada. Personal que os pueda generar como votantes. De hecho, los propios miembros del gobierno de España o de los grupos políticos que dan apoyo al gobierno de España no se esconden a la hora de efectuar esa identificación entre la figura de Pedro Sánchez, el gobierno, el Estado, la nación e incluso los valores mismos de la democracia. Por ejemplo, el ministro de Cultura Ernest Urtasun dice en Twitter: el insulto del ultraderechista Milei es contra el gobierno y contra España. No, si se trata de un insulto, que sería discutible, sería en todo caso un insulto a Begoña Gómez, que es una persona particular, es la esposa del presidente del gobierno, pero no ocupa ningún cargo institucional. Por tanto, ni es un ataque a un cargo público, ni mucho menos es un ataque al conjunto del gobierno, ni muchísimo menos al conjunto del Estado español, y ya desde luego lo que no tiene ningún sentido es decir que se trata de un ataque contra España, es decir, contra los españoles. En esta misma línea, por cierto, se expresa Íñigo Errejón, que si bien no es ministro, es el portavoz parlamentario de la coalición política de Sumar que está integrada en el gobierno de España. Dice Íñigo Errejón: el insulto del ultraderechista Milei es contra el gobierno español y contra España. Esto es un calco de lo que ya le hemos leído a Urtasun. Pero sigue Íñigo Errejón: no es una discusión entre políticos, sino entre modelos de sociedad. Es decir, que atacando a Pedro Sánchez, se está atacando el modelo de sociedad que defiende Pedro Sánchez. Y como ellos dicen que defienden la esencia de la democracia, atacando a Pedro Sánchez también se está atacando la esencia de la democracia. De ahí que, como dijera la ministra de Ciencia, Diana Morant, hace unos días, Milei socava, desde su punto de vista, la democracia. Es un enemigo de la democracia. Porque ser enemigo de Pedro Sánchez, criticar a Pedro Sánchez o criticar a su esposa, es atacar a la democracia misma. En esa misma línea, por cierto, se ha expresado el ministro de Economía del gobierno, Carlos Cuerpo, que supuestamente era una persona tremendamente técnica y que no se embarraba en el fango de la política o del peor politiqueo. Pues bien, ¿qué ha dicho Carlos Cuerpo? Lo siguiente: es un ataque directo, las palabras de Javier Milei contra Begoña Gómez, a nuestras instituciones y a nuestra democracia. ¿Cómo que es un ataque a las instituciones españolas decir que la esposa del presidente del gobierno es... Alejandro01, gracias por la suscripción. Otro más calveando como el que más. Gracias por la sub, amigo. O puede ser corrupta. Como mucho será un ataque desagradable e injustificado a la esposa del presidente del gobierno, pero no un ataque a las instituciones españolas. Begoña Gómez no es ninguna institución, ni representa a ninguna, y mucho menos a la democracia. Un ataque, dice Carlos Cuerpo, que va en detrimento precisamente de ese elemento de certidumbre y seguridad para los agentes económicos, pudiendo suponer esos efectos lesivos. Es decir, que por criticar a Begoña Gómez, el gobierno está deslizando la amenaza, como ya avisé en el vídeo anterior, de que intentará boicotear económicamente a la Argentina. ¿Pero qué disparate es ese? Bueno, no es una amenaza. Básicamente intentó hablar con los del IBEX 35 para que se boicotease a la economía argentina.
Es decir, el interés de la esposa de Pedro Sánchez prevalece sobre el interés de ciudadanos españoles y de ciudadanos argentinos que son absolutamente inocentes y que están gracias por la suscripción. Absolutamente al margen de estos dimes y diretes. Y por supuesto, esto mismo es lo que ha señalado el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Álvarez. Y la respuesta a esa buena fe y esa hospitalidad fue un ataque frontal con insultos a nuestras instituciones. Por lo tanto, Argentina tendrá que continuar sin embajadora española en Buenos Aires. ¿Ataque frontal a nuestras instituciones? Repito nuevamente, ¿qué institución es Begoña Gómez? Porque además no olvidemos que este mismo gobierno justifica las actividades profesionales poco decorosas y poco decentes de Begoña Gómez, argumentando que ella es una ciudadana particular y privada, y que por tanto no tiene que someterse a ningún tipo de vigilancia, de fiscalización, de escrutinio público, a ningún régimen de incompatibilidades, porque ella es Begoña Gómez, una persona independiente, esposa sí, pero independiente del presidente del gobierno Pedro Sánchez. Pues bien, si Begoña Gómez es independiente, autónoma a la hora de desarrollar su vida profesional, también deberá ser independiente y autónoma a la hora de recibir insultos y ataques. Y en ese sentido no cabrá argumentar que atacar a Begoña Gómez es atacar a ningún cargo público ni a ninguna institución. Salvo que Begoña Gómez sea institución cuando nos interesa que lo sea, es decir, cuando queremos utilizar, instrumentalizar el poder del Estado español para atacar a aquellos que están criticando a una ciudadana particular, y en cambio Begoña Gómez no forma parte de las instituciones españolas cuando no nos interesa que forme parte de ellas. Por ejemplo, cuando desarrolla comportamientos profesionales poco decentes, poco decorosos y que deberían estar sometidos a un régimen de incompatibilidades mucho más estricto. Al final, por tanto, se trata de lo mismo, de colocar al conjunto del Estado español al servicio del interés personal y familiar, y también de partido, de Pedro Sánchez. Porque para Pedro Sánchez, él encarna el Estado español, y por tanto, todo el poder coactivo de ese Estado queda a su servicio. Y como digo, nos podrán gustar más o menos las declaraciones, las críticas, los ataques de Javier Milei a Begoña Gómez. En el vídeo de ayer ya comenté que desde mi punto de vista eran un error diplomático. No porque Javier Milei no tenga razón en el fondo y en el contexto que respalda reactivamente esas declaraciones, sino porque Javier Milei debería ubicarse por encima de ese fango que pretende extender el gobierno socialista. Pues ahí está, amigos. Ahí está. Fijaos cómo es la historia que hasta mi buen y mejor amigo, el señor Quetzal, dice: bueno, Milei dijo cosas feas sobre la mujer del presidente. En cambio, Israel solo ha acusado a Sánchez de ser un terrorista al servicio de Hamás. Pero con eso no se enfadan tanto. El PSOE State of Mind es una cosa. Bueno, porque hacer el paripé con Argentina a razón de lo de Milei es algo que, bueno, se puede sufragar. Pedro Sánchez, y además, electoralmente le va a venir muy bien de cara a las elecciones europeas. Pero ya ponerse a hacer el tonto con Israel, eso, amigos, son aguas mayores. Entonces, pues ahí están. Ahí están, ahí están. Están todos con esa misma comparativa. Es normal. Porque es un ejercicio de incoherencia muy fuerte. Pero bueno, está siendo divertido. Este paripé durará exactamente hasta el 9 de junio. Marcad mis palabras. Retirar la embajadora de Buenos Aires de manera definitiva es una actuación desmedida por parte de España. Esto lo dice Antonio Maestre. Me genera mucho conflicto que se actúe de manera tan severa por un cruce de declaraciones, por grave que sean, mientras que se mantiene intacta la relación diplomática con Israel. Milei es un ultra y un bocazas, pero Netanyahu está cometiendo crímenes de guerra y el fiscal de la CPI ha pedido sus detenciones mientras uno de sus ministros despreciaba al gobierno de España en el mismo acto ultra donde lo hizo Milei. Y aquí Rosa Villacastín, que es full pedret, dice: la comparación es de lo más inoportuna. ¿Te parece que hay motivo para tomar medidas diplomáticas contra Argentina pero no contra Israel? ¿Por? Y aquí es cuando Rosa Villacastín dejó de contestar. Porque no le conviene al presidente. Bueno, Elisa Beni también, desproporcionada escalada que habrá que recomponer porque ya no queda sino la ruptura de relaciones y declarar la guerra. Tú, Yo creo que si se declara la guerra, aquí todos nos alistamos al ejército argentino, tío, para sacar a Pedro Sánchez de la Moncloa, tú.
La madre que nos parió. La madre que nos parió.